Ya estamos de regreso en Iquique al Día, en Iquique Televisión, en esta oportunidad para conversar con el músico y actor, fundamentalmente, Daniel Muñoz. ¿Cómo estás, Daniel? Un gusto tenerte acá, ¿cierto?, en esta locación bien especial, aquí en el Hotel Gavina, un lugar nuevo del Hotel Gavina. Tenemos que contarle a nuestros televidentes que acaba de ser habilitado, bueno, y con cabancha ahí de fondo. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Cómo ha sido estos días aquí en Iquique? Mira, sorprendido, feliz, inspirado también, agradado, bien recibido. El marco, el escenario donde el festival se desarrolla no puede ser mejor, no puede ser mejor. Esto te puedo decir que está al nivel de los buenos festivales que se hacen, o sea, porque llegar acá a disfrutar de cine, pero además disfrutar de las bondades naturales, sí, es un regalo, pues. Uno se siente feliz, agradado, ver mar, escuchar el mar, oler las bondades del territorio, se agradece, uno se siente en cierto modo privilegiado por la invitación. Hay muchos festivales en nuestro país, Daniel, ¿cierto? Se han hecho con harto ñeque, con un esfuerzo, y uno, ¿cierto?, siempre aplaude estas instancias, pero a veces echa de menos más público. No sé qué te parece, ¿cuál es tu experiencia? Bueno, yo creo que de todo proyecto incipiente, que parte con la iniciativa, el amor, pero la inexperiencia también, digamos, paga ese precio. Porque no es fácil crear comunidad, no es fácil crear audiencia, sobre todo cuando el cine está tan manipulado por instituciones que te lo entregan en un formato y no te permiten que otros formatos se desarrollen. Sí. Acaparan la atención y el producto en algo muy limitado, preciso. Crean audiencia para un tipo de cine. Sí. ¿Qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con el resto de las producciones? ¿Qué público hay para eso? Ahí se necesita crear cultura. Los festivales son clave para eso, pero se necesita generar la unión, el vínculo entre los organizadores, este pequeño grupo, y la comunidad. La gente tiene que saber que hay un festival, tiene que saber qué ocurre en ese festival. Pero el festival también tiene que escuchar y sentir qué tipo de gente, qué tipo de público existe. Sí. No es lo mismo un público de Iquique que un público de Chiloé, que un público, no sé, de Santiago. Sí. Son otras personas, son otros intereses. Entonces ahí no basta con decir vamos a hacer un festival, sino que vamos a hacer un festival para el público de la región, del sector de Iquique. Hay que entender muy bien qué es lo que la gente quiere para que se produzca. Hay un tema también con la oferta de películas que uno está acostumbrado a ver, Daniel. El otro día, por ejemplo, traté de ver la película sobre Elvis Presley en Netflix y no hubo caso, no me dio, digamos, porque al final era un videoclip, ¿cierto?, donde iba corte, 15 segundos, y al final era una soberana lata, digamos, no había una historia, ¿cierto?, no había... Y muchas veces el cine, entre comillas, el cine de arte, ¿cierto?, hay que masticarlo, hay que verlo, ¿cierto?, hay que digerirlo, hay que procesarlo, y la gente de repente quizás no está acostumbrada a ese cine. Es un misterio, ¿te gusta algo o no te gusta? ¿En base a qué? Es muy subjetivo, muy subjetivo. Yo creo que la curiosidad, por lo menos, aunque no te guste lo que viste, pero por lo menos acercarte y verlo. Después tendrás tu opinión, si te parece o no te parece, pero el paso importante es que la gente vaya y se entere por sí misma de algo, no juzgue antes de. Por último, si no te gustó, que eso genere un debate, una opinión, pero eso es lo importante. Eso no es el cine en sí mismo, el cine por el cine, no. El cine es un pretexto, es un estímulo para que la gente se reúna, haga comunidad, comparta opiniones, se cultive, conozca. Ese es el valor del cine, no está en la película en sí mismo. ¿Y el cine cómo se hace en Chile? ¿Cómo lo ves tú? Hace, no sé, 20 años atrás, ¿cierto?, se hablaba de que no teníamos casi industria. Claro. Ahora a lo mejor la industria está un poco más desarrollada,
pero también tiene muchas complicaciones. De repente Sí. alguien se tira a la piscina, si entre comillas hace una película, se gasta 300 millones, le va mal, y en bancarrota, tiene que vender los equipos. Claro. Es un desastre. Bueno, la tecnología hoy día está ayudando, o sea, tecnológicamente es más simple que antes hacer cine o hacer audiovisual en general. El público en día hoy está también más vinculado al audiovisual. Todos vemos series, todos vemos películas, tenemos miles de plataformas que nos entregan eso todos los días. El tema de conversación es qué serie viste, qué película viste, qué maratón te pegaste. Eso es tema ya ahora de conversación. Entonces, en el fondo, los recursos, los elementos están. ¿Cómo sintonizas con la audiencia? Yo creo que lo que ha estado mejorando, que era una falencia importante, es que los realizadores, una vez que tenían la película hecha, decían, bien, lo cumplimos, lo hicimos, ya está. Presentaban la película en el cine en ese entonces, iban 3, 4 personas y ahí quedaba el proyecto. Había una falta de proyección en que un proyecto de cine en el fondo no es solo terminar la película, sino que es que la película se vea, que la vea la gente. Y si no tienes considerado la difusión de ese proyecto, un presupuesto para que el público se entere, se promocione eso, nadie va a saber. Eso yo creo que todavía es una falencia que existe en eventos en relación al cine. Conseguir que el evento se realice es difícil, pero que la gente vaya a verlo es más difícil todavía, y ahí generalmente hay un debe, hay una falencia no menor. Oye, y también pasa con que grandes producciones de muy buen nivel, de mucha calidad que se hacen en nuestro país, de repente se van a la televisión y la televisión la ponen a las 12 de la noche el día domingo, o el sábado, no sé, a la 1 de la mañana, y uno dice, oye, pero ¿cómo esta serie que a veces por casualidad tú pudiste ver o estabas desvelado, la programan a esta hora, cuando debió haberla visto toda la gente en horario prime, a las 10 de la noche, no sé, ahí la televisión tampoco ayuda, digamos. O sea, por suerte la televisión ya es una especie en vías de extinción. La televisión como la conocemos, los canales nacionales ya giran en torno a las noticias, más que nada, ya programas como de show o de concurso. La televisión como la conocimos ya no existe, y justamente empezó a desaparecer cuando se empezó a transformar en un mero negocio. Que está bien, obviamente tenemos que vivir de esto, pero cuando también solamente se le da privilegio a cuántas lucas se pueden recaudar con un proyecto, pierden la posibilidad de hacer que algo que necesita más tiempo florezca. La ambición hizo que la televisión hoy en día ya no sea como la de antes, que proyectos nobles cinematográficos que necesitaban el apoyo de estas empresas no lograra surgir justamente por la ambición y la falta de visión, que obviamente terminó pasándoles la cuenta. Ahora vienen todas estas plataformas en las cuales el audiovisual es la estrella, acceden y toman proyectos de diferentes partes del mundo. Muchos proyectos chilenos pasan directo a Netflix, a Amazon, a Disney. De hecho, esas plataformas hambrientas de producción ven en el mercado chileno una posibilidad fresca y joven para realizar. Están llegando empresas grandes como Netflix a hacer producciones en Chile exclusivamente con temática chilena y difundiéndolas a través de todo el mundo. Yo creo que ese es el futuro, para allá va esperanzadoramente el audiovisual chileno. Los 80 sin duda, cierto, es un fenómeno distinto, tuvo un horario prime y la gente se enganchó. ¿Qué recuerdas de esa experiencia, digamos, hace ya hartos años, cierto, de tener a todo un país siguiendo una serie que además iba año a año, cierto, mostrando cómo se iban desarrollando sus protagonistas, iban creciendo los niños, en fin? ¿Cómo fue? Bueno, yo creo que logramos sintonizar con la necesidad de una sociedad chilena en ese momento. Quería verse reflejada a sí misma en una historia que los identificara bien. O sea, qué mejor que una familia chilena de una clase media con todos los problemas económicos y sociales que existió en esa época y que identificó a la mayoría de los chilenos. O sea, identificarse.
logramos identificarnos, logramos que la gente, el público se identificara con el proyecto. Además, fue un grupo que luchó codo a codo para que el proyecto fructificara, con todos los obstáculos que, como te decía, la empresa planteaba para un trabajo con temática más o menos conflictiva en algunas partes. Logramos traspasar eso, logramos crear una tendencia también como serie, que abrió las puertas a otras series, a otras producciones que iban en la misma línea, pero que no tuvieron la misma suerte que los 80, justamente por esta mano oscura que de alguna manera cínicamente cierra las puertas a la producción nacional. Por suerte la serie quedó y está forma parte de la historia audiovisual chilena. Es icónica también. Haber participado de esa serie me llena de orgullo. A nivel personal, la posibilidad de desarrollar un personaje a través de 7 temporadas, llegar a la profundidad que es el ideal para un actor, poder conocer el personaje así tan profundamente, trabajar con un equipo que hasta el momento todos ya emprendieron su viaje por separado, pero que surgieron en ese proyecto y son profesionales, digamos. Hubo un aporte importante de un iquiqueño, ¿cierto? Rodrigo Azáez, que fue clave, digamos, en la serie, un joven que nació aquí hace 3 cuadras más allá nomás. ¿Y hace cuánto que no viene para Iquique, Rodrigo está en Nueva York ahora en el festival. No, llegó, me encontré con él hace unos 2-3 días, me encontré con él, estaban celebrando un cumpleaños de una persona en un restaurante, nos encontramos con el Rodrigo. Sí, pues, estuvo fue en a el festival, ¿no? En la entrega de los Emmy con la serie Isabel. Claro, Isabel Allende. Exactamente. Sí. Bueno, Rodrigo es clave para el audiovisual. Su talento, digamos, ya es histórico. El sello que le aplicó a la serie de los 80, donde la gente se reconocía en el entorno, en el mundo que él creó con su equipo, fue clave un poco para replantear las producciones nacionales, acercar una producción televisiva, de un formato televisivo a un formato más cinematográfico. Fue clave también. Y el Rodrigo, que después pasó a ser director de la serie, yo creo que su influencia sigue siendo clave para muchos trabajos audiovisuales. Importante además que en provincia, ¿cierto?, en una ciudad pequeña como esta, puedan surgir talentos como el de Rodrigo. Yo recuerdo haber conversado con él alguna vez y me comentaba que a él lo impresionó mucho cuando vio Gemelo de La Tropa, y que de alguna manera eso lo motivó a estudiar cierto diseño teatral, entiendo que es diseñador teatral, y ese estímulo, digamos, que siempre es importante para los niños, sea donde sea en el país o en el mundo, porque el talento está repartido por igual en todos lados. O sea, un evento como este que congregue a la gente joven, obviamente va a influir a más de a uno, por lo menos que con uno que lo influya, ya estamos ganando. Estamos ganando, o sea, porque el arte creo yo que es lo más cercano que tenemos a nuestra naturaleza como seres humanos. A través del arte podemos construir, es la mejor manera de construir humanamente cualquier cosa. Entonces, que haya eventos artísticos, en este caso el cine, hablemos de teatro, hablemos de música, hablemos de otras artes, son claves para influir a una persona. A uno que sea, estamos ganados. A propósito de los 80, se ha señalado mucho que vendría una nueva serie que sería los 90. No sé si hay algo de cierto en eso o un poco mito. O sea, yo creo que sí, la especulación siempre está, pero en mi caso... No han tomado contacto contigo. No, yo me quedo en los 80 y listo. Si quieren continuar, obviamente, eso ya es un proyecto que se escapa a mi interés. Yo no me interesaría retomar la serie. Creo que Los Herrera era un proyecto preciso, puntual, que hablaba de un momento de Chile. O sea, se puede hablar de Chile antes de los 80, no de la serie, sino que de la década, de esa vivir esos años. Y posterior a eso. Tú eres siempre una persona bastante activa en el mundo político, siempre tienes opinión, siempre has participado. ¿Cómo ves el tema de este gobierno? ¿Habían altas expectativas? No sé si
hay que esperar más tiempo, se han cumplido o no esas expectativas. ¿Cómo lo has visto tú? Sí, bueno, las expectativas siempre son altas, pero hay que estar en la moneda para saber lo que... Otra cosa con guitarra. Otra cosa con guitarra, como llegó este neófito en la música, claro, que se atrevió a hacer esa frase tan desafortunada. Yo creo que hay que estar ahí para saber lo difícil que mantener la consecuencia al máximo dentro de lo que se pueda, pero yo creo que la moneda es un territorio hostil, peligroso, o sea, donde exista política partidista, que no es lo mismo que política a seca, el diablo mete la cola sin ningún problema. Hay plata de por medio, hay intereses creados, es un mundillo nefasto para construir, siendo que es el lugar donde se deben construir las cosas. Claro, Boric y con su gente no la tienen fácil, con una oposición obviamente empoderada por un triunfo en un plebiscito absolutamente, en mi opinión, manipulado en base a un fenómeno histórico que se arrastra desde siempre, que es generar un miedo hacia la ciudadanía, a perder lo poco y nada que justamente ese ser siniestro les ha entregado toda la vida. Es una paradoja de este país, y no solo de Chile, sino que del mundo entero. La situación política en Chile es la que ha sido siempre, una situación desconcertante, una situación muy esperanzadora, una situación tragicómica, también triste, tiene de todo. O sea, parecía que había una esperanza con el tema de la nueva constitución, ¿cierto? Hubo muchos esfuerzos, muchas voluntades, mucha gente, mucho trabajo, y sin embargo esto de alguna manera, entre comillas, se pasmó, digamos, o sea, que todo el mundo quedó, aquellos que habían votado, ¿cierto? En fin, lo del 80%, el tema de que no querían una convención mixta, ahora hoy día se está discutiendo, pareciera que vamos a tener una mixta, o sea, estamos en un mundo bastante complicado, complejo, contradictorio. Sí, o sea, uno puede sacar miles de conclusiones de lo que debió haberse hecho, lo que no debió haberse hecho. Eso ya es llorar sobre la leche derramada. La situación ahora, en mi caso, después de habérmela jugado bastante por una nueva constitución, que fue un proyecto fracasado, fracasado en el resultado, pero no en el proceso. Para mí es un proceso que no queda en el vacío, está ahí, está latente, y yo creo que es cosa de tiempo para que por alguna razón ese proyecto se vuelva a retomar. No sé, lo percibo, es lo más concreto, lo más noble y lo más claro que ha existido en torno a cómo queremos nuestro país. Por razones paralelas no logró el éxito que necesitaba, pero está ahí, y hay mucha gente joven que participó del estallido que todavía no tienen derecho a voto por su edad, pero están ahí, vienen arrastrando un sentido de país, para mi gusto, muy esperanzador, esperanzador, y quizá uno no vea el cambio, quizá desaparezcamos, pero el cambio se va a producir igual. Viene, es inevitable. Y si ahora algunos están festejando, les queda poco, en mi opinión. Sí, a propósito de eso conversamos antes de empezar la entrevista, ¿cierto? De estos grupos que se ven acá bailan ciertos bailes, qué sé yo, que tienen que ver con los carnavales, en fin, con las fiestas nuestras. Pero también hay un fenómeno del K-pop, digamos, que hay muchos jóvenes, ¿cierto? Chicos de 15 años que se reúnen en las plazas, en cualquier lugar, ¿cierto? Llevan su parlante y bailan, se organizan, comparten, tienen una idea del mundo que probablemente sea bastante distinta de la que vivimos nosotros, nuestras generaciones, pero también con un sentido de compartir, de comunidad, de generar afecto. ¿Cómo es ese fenómeno? Yo creo que lo que dices tú, la palabra comunidad, es la clave, es la clave. Este festival es una instancia de comunidad, donde los iquiqueños, en este caso, o la gente de la región, se entienda como tal, construyan a través de una instancia, un pretexto que es el cine, por ejemplo. Yo creo que la clave es generar comunidad, porque es el momento no de las instituciones, es el momento de la ciudadanía, donde la ciudadanía, que fue un poco el proceso constituyente, la ciudadanía son los que deben decidir qué es lo que quieren. Las instituciones deben estar al servicio de la ciudadanía y no al revés.
Eso yo creo, ese concepto está instalado en la gente joven sobre todo, que sí reclama por sus derechos y lo hace presente. El estallido no es algo menor, y si hubo un estallido espontáneo, puede venir otro fácilmente. Bueno, se nos pasó volando el tiempo, Volando. Daniel, nos quedó toda la parte, digamos, huequera tuya y de la música para otra entrevista. Ya pendiente. Para el próximo festival. Sí, pero... Oye, que espero que sea en el edificio nuevo que están refaccionando. Pues Sí. Ideal que ahí sea la versión Sí. número 15 del festival. El nuevo teatro municipal. El nuevo teatro municipal. Sí. Un gusto conversar contigo, un placer y bueno, desearte lo mejor. Gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a toda la gente que ve el programa. Ok, muchas gracias. Bueno, ahí estaba esta entrevista, ¿cierto?, con Daniel Muñoz. Siempre un gusto conversar con este actor emblemático de la serie de los 80 en nuestro país. Nosotros continuamos con Iquique al Día en Iquique Televisión.